Hola, vamos a repasar un poco las propiedades de los gases ideales. Los gases ideales son sistemas sencillos donde se puede estudiar la termodinámica, pero además aparecen en otras situaciones de interés como pueden ser las disoluciones diluidas, por ejemplo, y otros fenómenos. Gases ideales se estudiaron los experimentos con los experimentos de Boyle y Gay-Lussac y tal, y se llegó a la conclusión de que los gases a bajas presiones, ¿vale? No presiones muy demasiado altas, se comportan todos más o menos de la misma manera y siguiendo la ley de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta, ¿vale? Entonces, si fijamos la cantidad de gas, es decir, fijamos el número de moles y la temperatura, pues presión y volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Si aumentamos la presión, disminuye el volumen y viceversa, ¿vale? Bueno, voy a poner las cosas a modo de repaso, aunque esta ley ya la conocéis. Esta es la presión absoluta, no la manométrica, y en el sistema internacional se tiene que expresar en pascales. Volumen es el volumen que ocupa el gas, que como sabéis depende bueno, de cuál sea su temperatura y presión y tal, y del recipiente en el que esté. Volumen, y en el sistema internacional irá en metros cúbicos. N es el número de moles, o bien el número de moléculas entre el número de Avogadro, que es el número de moléculas que hay en un mol, ¿vale? T es la temperatura en Kelvin, siempre. Es la temperatura absoluta, va en Kelvin. Y R es la constante de los gases ideales, cuyo valor en las unidades correspondientes a esto es el siguiente. En el sistema internacional es como 8,1 más o menos julios partido de mol y Kelvin. ¿Por qué son estas unidades? Bueno, pues porque si despejáis esto es así, perdón, NT, esto tiene unidades de julio. Veréis, un pascal por un metro cúbico, un pascal es newton partido metro cuadrado por metro cúbico, esto queda newton por metro, que es julio, ¿vale? Así que estas son las unidades en el sistema internacional. Estáis acostumbrados quizá de química a usar otro valor en atmósferas por litro, mol y Kelvin. Lógicamente esta hay que usarla cuando pongamos la presión en atmósferas y el volumen en litros, pero esto no es sistema internacional, ¿eh? Hay que tener cuidado porque entonces, bueno, como digo, las presiones van en atmósferas, que no es sistema internacional, y los volúmenes en litro, ¿vale? Pero también lo podéis usar si no mezcláis unas cosas con las otras. Bien. No voy a repasar mucho más de esta fórmula porque la conocéis de sobra. Sí, vamos a ver un poco qué significa en cuanto a la temperatura absoluta. Podéis ver que si extrapolamos este comportamiento de la presión, por ejemplo, con la temperatura, fijado un volumen y un número de moles, la presión es proporcional a la temperatura. Entonces, si tenemos aquí la temperatura y aquí la presión del gas, podemos ver que a medida que vamos bajando, si tenemos 2 moles de gas, por ejemplo, a medida que vamos bajando la presión, va bajando la temperatura también. Y si tenemos un mol de ese mismo gas, fijado el volumen, ¿vale? Esto es fijado un volumen. Pues vemos que también va bajando linealmente, ¿vale? Llega un momento en que a una cierta temperatura se produce la licuefacción. Es decir, si bajáis mucho
a la temperatura, el líquido, o sea, el gas se convierte en líquido. Pero si extrapoláramos esta tendencia que no podemos ver porque ya no tenemos gas, se ha convertido en líquido, vemos que todas las líneas se juntarían, si lo hiciéramos bien, en el mismo punto, ¿vale? Independientemente del gas que sea, porque todos se comportan a baja presión, se comportan de esta forma lineal. Bueno, y esto parece cruzarse en una temperatura que es más o menos menos 273 Celsius, que es donde está el cero absoluto. ¿Por qué? Porque según la fórmula P por V igual a nRT, a temperatura 0 Kelvin le correspondería una presión de 0, que es este corte con el eje. Lo cual nos indica que hay un límite inferior de temperaturas en cierto sentido, porque no podemos tener presión negativa, presión absoluta negativa. Lo menos que puede hacer el gas es cero de presión. Igual sucede con el volumen. Si miráis el volumen a una presión dada, P fija, miráis el volumen, pues el volumen también es lineal, ¿vale? Y si cogemos un mol de distintos gases, vemos que aunque a altas temperaturas se apartan del comportamiento lineal, puede hacer así o así, a bajas temperaturas y presiones todos los gases se comportan más o menos igual. Y igual pasa que aunque se licúan en algún momento, si extrapolamos este comportamiento, pues tenemos el mismo efecto, volumen igual a 0 a una temperatura más o menos de menos 273 Celsius, ¿vale? Otra indicación del mismo punto donde tenemos el cero absoluto. Muy bien. Más cosas interesantes, bueno, a veces, visto esto, que es digamos, quizá lo nuevo que podéis aprender del gas ideal, os voy a contar un poco sobre la constante del gas ideal, que a veces utilizaremos de forma diferente. A veces, en lugar de esta, se utiliza la constante de Boltzmann, que se define con la letra K, y la relación entre ambas es esta. R entre el número de Avogadro es la constante de Boltzmann. Esto, si hacéis la cuenta, da como así: 1,38 por 10 a la menos 23 julios partido por Kelvin. El mol se ha ido, lógicamente. Bueno, menos 23, perdón. ¿Cuándo se usa esta constante de Boltzmann? Bueno, podéis ver, por ejemplo, en la fórmula P por V igual a nRT. Si yo multiplico y divido por el número de Avogadro, no he hecho nada aún. Esto es la constante de Boltzmann y esto es, en vez del número de moles, el número de moléculas del gas. Número de moléculas del gas. Entonces puedo poner la ecuación del gas ideal así como NKT, donde N es el número de moléculas y K la constante de Boltzmann. A veces lo utilizaré así, cuando veamos la interpretación microscópica de la temperatura será más interesante así, pero es la misma fórmula, es todo igual, es solo que he cambiado las constantes básicamente.